saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearles que tengan un excelente día. Ya nos encontramos a sábado 12 de febrero del 2022 y vámonos leyendo la información, señores, porque es más que evidente que uno de los partidos que está a nada de la extinción es el PRD, que ahorita se encuentra a cargo del señor Jesús Zambrano. Independientemente de ello, hemos visto que la única manera de poder subsistir ha sido a través de esta alianza, en el que se han unido junto con el PAN y el PRI para poder, según ellos, seguir estando en la contienda política y, dicho sea de paso, ganar un poco más de militantes. A nada estuvo de que desapareciera este partido político, pero en esta entrevista dejó más que claro y evidenciado que sigue dolido, sigue ardido. Y más que nada, dice que la traición, el abandono del presidente Andrés Manuel López Obrador al PRD, simplemente los terminó por extinguir. Y de esto no se han sabido levantar. Así es como termina el señor Jesús Zambrano, que dicho sea de paso, también argumenta cosas sobre esta coalición, en el que, irónicamente, si ustedes recuerdan, para el 2018 se había unido con el PAN, apoyando a Ricardo Anaya, que dicho sea de paso, eso no sirvió para nada. El mismo Jesús Zambrano dijo que esa unión en su momento fue una total pérdida de tiempo, y dicho sea de paso, algo que no debió haber sido. Se volvieron a unir para este 2021, con el único afán que ahorita van a escuchar. Así termina por humillarse el señor Jesús Zambrano, líder del PRD. Y dicho sea de paso, esperemos que pronto sea uno de los partidos que queden en la historia. Escuchen ustedes. Jesús, sin embargo, sí hubo una incisión ahí. O sea, Sí, okay. se dividió el partido. Sí, claro. Se vino unos personajes con Andrés Manuel, otros se quedaron. Sí afectó al PRD. Afectó brutalmente, te diría yo, el PRD. Fue partido prácticamente por la mitad. En su columna vertebral le dio un golpe la ruptura de López Obrador. Una parte muy importante de cuadros nacionales, cuadros locales, militantes del PRD se fueron con el llamado de López Obrador para buscar la legalización de Morena, porque ya la habían venido conformando desde el 2006. Pero todavía en la primera elección a la que fueron ellos solos y nosotros por separado, ellos como Morena, nosotros como PRD, en el 2015, ellos tuvieron menos votación que el PRD. Sí, y no fue sino hasta el 2018, cuando ya con López Obrador a la cabeza como candidato hicieron campaña, pues, que levantaron, y por todos los errores también que se habían cometido en el gobierno de Peña particularmente. ¿Qué errores crees, Jesús, que ha cometido el PRD? ¿Por qué no ha mantenido esa votación con la que se formó, con esta fuerza de 1989? Hemos tenido altibajos, hay que decirlo, Adriana, porque con Cuauhtémoc Cárdenas de 1988, estoy seguro que ganamos la presidencia de la República y que nos hicieron fraude con Bartlett como operador político. En 1989, un año después, se fundó formalmente el PRD. En el 91 fuimos a las elecciones intermedias de diputados federales y ya como PRD, con Cuauhtémoc haciendo campaña por los candidatos, y tuvimos el 8.5% de los votos. Y luego después empezamos a levantar, cuando vimos variando el 17, 20, 22% en elecciones posteriores. ¿Por qué luego empezamos a bajar? Obviamente la fractura, la ruptura que tiene Andrés Manuel con esta fractura que provoca el PRD, pues nos divide una parte fundamental, poquito menos de la mitad de la votación tradicional del PRD. Ahí empezó el asunto. Pero luego nosotros, pues no tuvimos, hay que reconocerlo así, la capacidad para estructurar bien al PRD, para que ya
sin Andrés Manuel con nosotros al frente, y que se salió también, rompió con nosotros Cuauhtémoc Cárdenas, no tuvimos la capacidad de hacer un deslinde claro de que nosotros no estábamos con todo eso, que no compartíamos esas prácticas autoritarias, que no íbamos a consentir tampoco violaciones a los estatutos, a las normas internas del partido, que todo aquel que se acercara al PRD queriendo ser candidato, candidata, pero con antecedentes negativos, pues no gratos, de vínculos indeseables con personajes de la delincuencia, como sucedió con una candidatura en Iguala Guerrero, que eso no debía de ninguna manera tolerarse, que no había que sacrificar el querer, los principios fundamentales del partido en aras disque de crecer. Y eso no lo supimos parar a tiempo. No tuvimos la capacidad de organizarnos y de armar una nueva narrativa. Un error que cometimos, creo yo que fue un error, aunque después hay quienes dicen que no lo fue, pero fue que en el 2018 haber postulado a Anaya nos costó muy caro, porque Anaya sí era un gran candidato, pero nunca fue un candidato de la coalición. Fue siempre un candidato del PAN, un candidato con su discurso, y nunca se dejó arropar por el conjunto de la coalición. Y la gente... Si nos damos cuenta, no es la primera vez que existe una coalición entre el PRD con el PAN. Dicho sea de paso, ya lo habían comentado y pues obviamente lo vimos en esa elección hacia el 2018, en donde quería que Ricardo Anaya pues obviamente fuera, ahora sí que la imagen tanto del PAN como del PRD, que dicho sea de paso, no sirvió absolutamente para nada. Esa situación, el mismo Jesús Zambrano lo cataloga, como ustedes escucharon, como un verdadero error, como algo que no debieron haber hecho. Lo cínico, imaginable, ahora sí que terminan pues haciendo el ridículo, es que ahorita, en el 2021, volvieron a hacer esta coalición con el afán de volver a ganar alguna de las candidaturas, y pues ya vimos cómo les fue. El único estado que tenía el PRD lo perdió. El PRI, ni hablemos, y el PAN tampoco. De hecho, vimos cómo antes de que se dieran los resultados, los tres partidos, o mejor dicho, los tres presidentes, salían a dar esta conferencia de prensa en el que alegaban que habían ganado, que había sido un rotundo éxito. 3 doritos después, vimos cómo salieron después a despotricar. Los vimos atacando, yéndose a instancias internacionales, diciendo que el crimen organizado había vivido, o mejor dicho, en México se había vivido un narcoestado, por eso es que habían perdido. Ahora vuelven a aplicar o quieren aplicar esta misma dosis en estas 6 gubernaturas que se vienen en juego. Y yo creo que la misma historia vamos a vivir. Y el PRD cada vez se va decayendo. Y dicho sea de paso, pronto vamos a ver que sea un partido que se va a extinguir. El PRD no lo sintió suyo, y ahí tuvimos otro bajón en la votación en el 2018. ¿La gente los llevó a percibir como unidad, como una alianza de unidad, o como siempre ser siempre adversarios políticos? ¿Qué diferencia hay de lo de Anaya, de haber postulado a Anaya, y en este momento que están formando otra alianza política con el PAN y con el PRI? Sí, yo creo que la alianza y la coalición de 2018 era una necesidad. Sí. Y Anaya no era un mal candidato al arranque de la campaña, y se desnudó, por decirlo así, como un candidato que no se comportó como el candidato de la coalición. Error nuestro no haberlo advertido antes, error de él haberse comportado así, pero ciertamente después del 2018 dijimos en el PRD, desde el PRD, ni una alianza más con el PAN. Se acabó. Están los resultados. No fueron de ninguna manera los mejores para el PRD. En el PAN dijeron lo mismo, por cierto. Ya se acabaron las alianzas con el PRD. ¿Y por qué volvimos a juntarnos para el 2021? Porque empezamos a ver todos los destrozos que sobran. Pues porque ya no te diga que aquí nada más quiere argumentar que por todo lo que va mal en el gobierno. Pero hubiese dicho porque simplemente no tenemos una figura, algún representante que pueda hacer pelea
porque prácticamente el PRD está desaparecido. Lo único que le queda es estar ahí, como el patito feo, buscando, en este caso, sus amiguitos que le den cabida. Y así es como vemos, desafortunadamente, a este partido a nada de su extinción. A nada. El gobierno de López Obrador con él a la cabeza, en este gobierno, todo lo que empezó a significar el echar para abajo programas tan importantes que se habían creado en gobiernos anteriores, y es que porque eran producto del neoliberalismo, estancias infantiles, seguros médicos, programas para el campo, apoyos a la economía, etcétera, etcétera. Los ataques a los medios de comunicación, los ataques a los librepensadores, los ataques a los órganos electorales, la denostación contra todos los partidos de oposición. Dijimos, aquí están en riesgo cosas mayores, aquí está en peligro la democracia misma, que permitió que desde el año 2000 se empezaran a dar las alternancias en la presidencia de la República. Entonces, aquí están pasando situaciones, hechos extraordinarios, y ante este tipo de escenarios extraordinarios se necesitan también medidas de carácter extraordinario. Y por eso empezamos a juntarnos de nueva cuenta el PAN y el PRD para hablar de una posible nueva alianza que pudiéramos hacerla más amplia. Pues ahí está. Así es como terminó el señor Jesús Zambrano, que dicho sea de paso, no hay que mencionarlo como presidente, porque simplemente, ya ustedes lo vieron, es un hombre, ¿cómo lo habíamos comentado? Dicho sea de paso, es para que no presente sus declaraciones patrimoniales. Nada más es como un reconocimiento, pero la postura tal cual, el nombramiento tal cual no existe en el PRD, según palabras de ellos. Un partido que simplemente, les digo, está nada de su extinción. Y así terminó el señor Jesús Zambrano, diciendo y argumentando que la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador los partió su columna vertebral, y de ahí jamás se han podido levantar. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable sábado. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.